vacaciones y no regresa. Porque enero, al de cogí, fue para el hospital. Después tenía el mensaje del hombre de rancho que lo construyó más grande. ¿Recuerdan eso? Construyó un rancho más grande porque su cosecha era mayor. Necio, hoy vengo a buscar tu alma y lo que tiene de quién es. Santo Dios. Trabajando 80 horas en esta semana, el cheque salió de 1000 y pico de pesos. El el tío Sam se quedó con la mitad. Porque esto es overtime. Usted trabaja muchas horas, la mitad son para mi tío Sam y la otra chipita es para usted. Ahí viene el seguro federal, esto y esto y esto. ¿Qué te quedó? Eso es lo tuyo. Si quieres lo coges, si no lo dejas. Hermano, ¿qué le sería al hombre que conquistara todas las naciones y muriera mañana? Y perdiera su alma. Oiga. Y yo me contestó, me contestó. Él contesta bien. Me rompió la columna. Según dice el doctor, y los pronósticos médicos era que tú no ibas a caminar más. Necio. A veces somos necios, hermano. ¿Por qué? Yo estaba trabajando para cuidar a los hijos, para mantener los hijos. Y mire, yo a mí no había que me dijera de Welfare. Y con Gladys, Welfare es una bendición. No hablo mal de Welfare, déjese de eso. Los cupones son una bendición al que lo necesita y al que lo puede tener, hermano. Levante la mano cuando usted tenga esa bendición, hermano, atesórelo. Y si tiene que bendecir a otra persona, hágalo. Pero no los venda, no los gaste mal gastado, hermano. Oiga, y cojo para el hospital. ¿Qué me dice el doctor? Tu columna no sirve. Recuérdate que el hacha está puesta en el árbol. Y todo árbol que no da fruto será cortado. Comenzó mi mal, hermano. Los abogados se fueron a favor mío, otros se fueron en contra, me iban a dar 800,000 pesos, los 800,000 dólares se perdieron. No me han hecho falta, hermano. No me han hecho falta porque yo no tenía nada, mucho menos me hace falta. Porque a veces la obsesión de nosotros es tener dinero. Y aparece un profeta y me dice, así dice el Señor. A veces Dios tiene que dar donde nos duele. Si no nos duele, no damos 2 pesos. Si no nos duele, no hacemos el sacrificio. Mire, se lo digo por experiencia. ¿Sabe por qué estoy en experiencia? Porque soy pastor. Porque Dios me volvió a llamar y me dijo, vuelve a pastorear. Pero hermano, si por Francisco no estuviera aquí. Tú lo tiras delante de Dios, te lo digo, y de este púlpito santo. Pero Dios tuvo que tratar face to face conmigo, tuvo que golpearme, tuvo que darme donde me duele. ¿Y de qué me lo golpeó el árbol? Porque muchas veces esperamos hasta la última consecuencia de que nuestra vida espiritual se deteriore. Y cuando nuestra vida espiritual se deteriora, no podemos levantarnos más. Por eso el mensaje de Juan el Bautista era tan fuerte. Se cree que Juan el Bautista era de un carácter melancólico. El melancólico, lo que hemos olvidado caracteres, está el sanguíneo, está el colérico, está el otro. Y usted diría, yo tengo de todo un poco. Pero Juan el Bautista era mansito. Pero tenía un mensaje fuerte. Mire, hermano, el mensaje fuerte no le gusta a nadie. El mensaje fuerte no le gusta a nadie. Yo recuerdo que apareció un hombre, alabado sea el nombre en el Parque Central, porque yo le dije, vamos a trabajar allá. Ahora voy a descansar.
y me dice, así dice el Señor, mírate en mi palabra. Usted quiere crecer espiritualmente, tiene que seguir la palabra. Que cuando usted hable, que hable por la palabra. No hable por su razón y lo que usted puede decir, por la palabra. La Biblia dice, el justo por la fe vivirá. Es más, si dice esto, le puede costar problemas, porque al diablo no le gusta que le mientan a Jesucristo. Jesucristo en la cruz del Calvario llevó cautiva la cautividad y me ha dado el don de salvación a mi vida. Se le acabó a Satanás la madre de ti, mi madre. Te estoy diciendo qué es lo que pasa cuando el hacha está en el árbol puesta. Hay unos cuantos pasajes de hacha en la Biblia. ¿Usted recuerda que alguien cogió una hacha prestada? No viva de oración de nadie, hermano. Ahora, si usted se siente débil, recurra al más fuerte. Y cuando el más fuerte te dé el consejo, recíbalo. Entonces, si el más fuerte le está yendo mal, ¿qué será al más débil? Si usted me pregunta qué le pasó a Juan el Bautista, usted lo sabe. Juan el Bautista le dijo a la herodiana esa, a Herodes, le dijo, no estés digno tener la mujer de tu hermano. Tú eres un insectoso porque tienes la esposa de tu hermano. Y eso le costó la vida. no venda tu salvación por un plato de lenteja. No venda tu salvación por una mentira. Oiga bien, no venda tu salvación por los overtime que te den. La vida espiritual es más que todo el dinero que tiene el mundo. Amén, amén. Alabado sea el nombre del Señor. Es más, yo le voy a decir una cosa. La salvación del alma, con todo el respeto que se merecen los esposos y las esposas, es más importante que eso. Pero tampoco usted puede tirar a su esposo. Ni viceversa siquiera. Ni tampoco el esposo puede tirar a la esposa. Porque es pecado delante de Dios. Hay mucha gente que dice por ahí que usted puede divorciarse a la hora que usted quiera. Sí, usted puede divorciarse, pero no se va a casar. Al menos, usted sabe, eso hay que entrar en doctrina y eso trae consecuencias. Quiero decirte, amado, que la escuela bíblica es el instrumento inmediato que Dios usa para enseñar. Vamos a cortar este árbol. Este árbol puede durar muchos días por cortarse. Al menos de que usted no use una sierra o un disco duro para cortarlo. Pero esto es hierro. Esto no es madera. Un disco duro lo corta en 5 minutos. Pero tu vida espiritual en 5 minutos se puede terminar. ¿Y qué es el problema? Hemos tenido un verano tal vez más largo de la cuenta. Este año es un año de muchos problemas. Pero ¿y el que viene? ¿Y el que viene? Este año puede traer muchas consecuencias. ¿Y el que viene? Si usted vive por allá, por las Carolinas, por allá, cuando hay un tornado, ahora he visto en California quemaron muchas mansiones grandes con ese fuego. Pero cuando hay un tornado, usted ve la casa que parece que pasó que ni un tractor lo tritura mejor que eso. Tú ves la máquina que le meten los árboles y los trituran. Así mismo es el tornado. Cuando agarra una casa, no importa el precio. Pero tu casa, tu vida espiritual, no debe de moverse ni por maremoto, ni por terremoto, ni por ninguna otra cosa. Tu vida espiritual está por encima de los pensamientos de los hombres. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso yo soy pentecostal. Por eso yo soy pentecostal.
Por eso yo creo en lo que dice la palabra. Y vamos a decir como dijo Pablo, yo sigo hacia la meta, hacia el trono. Pablo, estudia a Pablo para que usted vea. Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo. Y dijo, y estoy dispuesto que ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna otra cosa, ni hacha, ni espada, ni nada, podrá separarme del amor de Cristo. Yo le voy a decir una cosa, el que no tenga prueba no es de esta iglesia. La iglesia del Señor va a pasar por el crisol, pero Dios nos ha dado la ara del Espíritu, aleluya, para que reprendamos con todos sus secuaces a nuestro enemigo. Las puertas del Hades no prevalecerán delante de la iglesia. Siempre que usted se mantenga como iglesia, Dios te bendiga en esta tarde. Dios te bendiga en esta tarde. Amén. Recuérdate que Él está pidiendo tu vida. No le ceda una pulgada. Nuestra hermana Gladys con nosotros.